Bueno, de acuerdo con la lección del día anterior, vamos a ver que aplicar este principio de Le Chatelier en este problema. Nos dice que a 720 grados centígrados la constante de equilibrio Kc para la reacción entre el nitrógeno y el hidrógeno que nos da amoníaco, su constante Kc es de 2.37 por 10 a la menos 3. En cierto experimento, las concentraciones en equilibrio son del nitrógeno 0.683, del hidrógeno 8.8 molar y del amoníaco de 1.05 molar. Supongo que se le añade cierta cantidad a la mezcla, de modo que la concentración aumenta a 3.5 molar, 3.65 molar. ¿La concentración de quién? Del amoníaco. A. Inciso A nos dice que utilice el principio de Le Chatelier para predecir en qué dirección se desplaza la reacción neta para alcanzar un nuevo equilibrio. Inciso B. Conforme su predicción, calculando el coeficiente de reacción QC y comparándolo con... Confirme su predicción, perdón. Calculando el coeficiente de reacción QC y comparándolo con el valor de Kc. Entonces, primero utilizamos el principio del Chatelier para predecir hacia dónde se va a desplazar la reacción y después utilizamos QC para ver hacia dónde se tendría que desplazar. Nosotros tenemos la siguiente reacción. Es nuestra reacción global. Entonces, por lo tanto, nosotros sabemos que... Bueno, entonces, esa sería nuestra reacción que vamos a estar utilizando. Y nos dice lo siguiente. Dice que necesitamos utilizar el principio del Chatelier para predecir en qué dirección se desplazará la reacción neta para alcanzar el nuevo equilibrio. Entonces, ¿qué nos dice el principio del Chatelier? Nos dice que establece que si se presenta una perturbación externa sobre un sistema en equilibrio, el sistema se ajustará de tal manera que cancele parcialmente dicha perturbación en medida que se alcanza la nueva posición de equilibrio. Entonces, ¿cuál sería la perturbación? Pues en este caso, nosotros ya tenemos un sistema en equilibrio. Aquí hasta esta sección del enunciado nos dice que las concentraciones en el equilibrio son de 0.68 para el nitrógeno, 8.8 para el hidrógeno y de 1.5 para el amoníaco. Entonces la perturbación es que se le añade cierta cantidad de amoníaco a la mezcla y aumenta su concentración. Entonces, por lo tanto, ya estábamos en equilibrio, pero agregamos una cantidad máxima de amoníaco, otra cantidad de amoníaco. Entonces, ¿qué va a hacer el sistema para compensarse? Pues en este caso, para contrarrestar el efecto, una parte del amoníaco va a reaccionar para producir otra vez nitrógeno e hidrógeno hasta que se establece un nuevo equilibrio. Por lo tanto, la reacción va a ser la siguiente. Por lo tanto, lo que pasaría es que... ¿cómo hacemos esto? Y lo que pasaría es que la reacción se desplazaría de derecha a izquierda, ¿sí? Eso es lo que va a pasar. O sea, aplicando el principio de Chatelier ya sabemos que hay una perturbación. La perturbación es una mayor generación, mayor amoníaco en el sistema. ¿Qué es lo que pasa? Se tiene que cancelar parcialmente dicha perturbación. Entonces, por lo tanto, para alcanzar otra vez el equilibrio, necesitamos producir una mayor cantidad de hidrógeno y una mayor cantidad de nitrógeno, ¿sí? Para eliminar esa cantidad extra de amoníaco que vamos a tener. Entonces, bueno,
Esto es lo que nos dice el principio de Le Chatelier, pero nosotros ya tenemos un conocimiento extra de que podemos saber hacia dónde se va a ir la reacción utilizando el coeficiente QC, ¿sí? Al instante que se le añade el amoníaco, el sistema deja de estar en equilibrio. Por lo tanto, el cociente QC va a estar dado por, en este caso sería la concentración del amoníaco elevado al cuadrado sobre de la concentración del nitrógeno sobre de la concentración del hidrógeno sobre de la concentración del hidrógeno elevado al cubo. Bueno, saben que es concentración. Ok, entonces, pero estas son concentraciones iniciales. ¿Qué concentraciones iniciales serían? Pues la del amoníaco, de hecho, sería la concentración cuando se alcanza, cuando se le añade, cuando se aumenta la concentración del amoníaco. Entonces, en este caso sería de 3.65. Esto estaría al cuadrado. Luego, como las otras concentraciones, las concentraciones del nitrógeno y las concentraciones del hidrógeno se mantienen constantes, utilizamos las concentraciones, pero las concentraciones en el equilibrio. Entonces serían 0.683 que multiplica a 8.8. Y este estaría al cubo. Y entonces aquí ya podemos utilizar la calculadora para calcular el valor de QC. Entonces, en este caso sería de 3.65, esto al cuadrado, este de 0.683 y esto de 8.8, todo esto al cubo. Entonces tendremos un valor de 2.86 por 10 a la menos 2. Entonces este valor sería de 2.86 por 10 a la menos 2. Ajá. Y entonces pues vamos a ver qué sería. De hecho el valor de QC es de 2.37 por 10 a la menos 3. Entonces este valor es mucho más grande, ¿sí? Entonces QC va a ser mayor que KC. Ajá. ¿Qué pasa en esas condiciones? Entonces, en esas condiciones QC es mayor que KC. Entonces, de productos se forman reactivos. Entonces, en este caso, la reacción, este sería el caso, ¿no? Este sería el caso, que QC es mayor que KC. Ajá. Y como este sería el caso, entonces la reacción se desplazará de derecha a izquierda, justo como lo que había predecido el principio de Le Chatelier. Entonces aquí podemos ver qué es lo que pasa. ¿Sí? Tenemos el gráfico de concentración con respecto al tiempo. Entonces, por lo tanto, vemos que al principio tenemos un determinado equilibrio inicial. Nosotros agregamos una cantidad de amoníaco
Entonces, por lo tanto, lo que va a pasar con ese amoníaco es que vuelve a reaccionar ese amoníaco, ¿sí?, para producir más reactivos. Como es una reacción reversible, produce más reactivos, se incrementa la concentración de reactivos, llegando a un equilibrio final, ¿sí? Esto siempre en condiciones en las que la temperatura no varíe.